¿Qué? ¿Pero qué es este mapa? ¿Qué quilombo de frontera? Entonces, Bélgica, Netherlands, fronteras que se cruzan, se meten dentro de la otra, casas que están en dos países al mismo tiempo. Wow, nunca vi nada igual. Cuanto más lo miro, más me pica la curiosidad. Vamos a ver esto. Vámonos para allá. La aventura sigue, y lo que me espera es todavía más raro. Bueno, aquí estamos. Esta es la entrada, Barlenazo o Barlehertog. A simple vista parece un pueblo normal, bueno, un poco diferente, ¿no? Ves ahí las numeraciones, indican la bandera de Países Bajos, la que se supone que estoy todavía en territorio... ¿no? Ha cambiado. ¿Dónde ha cambiado? Ya, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Hace un rato las numeraciones, hay una frontera aquí y no la he visto. Vamos a buscarla, a ver. Ahora lo digo porque las numeraciones, esto ya lleva ahí la bandera de Bélgica, bueno, no se ve ahora, está gastado. Ahí enfrente tengo la bandera de Holanda. Y en algún punto aquí, ¿ves? Barlehertog es Bélgica. Y Barlenazo, ¿dónde está la frontera? ¿En qué punto está la frontera aquí? Pues no lo sé. Pues lo que decía, estaba de pronto diciéndote que por las numeraciones esto es Holanda, y ahora otra vez. Aquí ha cambiado y de este lado, de los dos lados, es Holanda. Pero en un punto ahí, esa casa era de Bélgica. Ah, aquí, claro. Aquí hay una frontera. Vamos a ver aquí, otra frontera. Bueno, aquí estoy en Netherlands. Y aquí tengo la bicicleta en Bélgica. Estoy en dos países al mismo tiempo. Cruzar frontera no es un límite. El límite está aquí. Voy a comer unas patatas fritas belgas. De salsa, hostias, así que son crujientes. De salsa solo me pido mayonesa, que aquí la mayonesa está buenísima. No me puede faltar una Coca-Cola. Wow. Muy buena, son crujientes. Bueno, un dato muy curioso es este bar. Y tiene una mesa con las sillas, una en cada país. O sea, que si vas con alguien y uno se sienta del lado de Bélgica y otro del lado neerlandés, y quiere decir que te estás tomando un café a distancia,
Y aquí viene otra perlita, los impuestos. Mira, Bélgica y Países Bajos tienen el mismo IVA, el 21%. Pero olvídate, cambia todo en los especiales. En Bélgica el alcohol, el tabaco y hasta la gasolina suele ser más barato que en Holanda. Pero si hablamos de supermercado, Holanda es más competitivo y más barato. Entonces está en vos dónde comprar las cosas. Según qué me cruzo de un lado o según qué voy al otro. ¿Y qué pasa aquí con el tema de los idiomas? Cuando cruzas de una frontera a la otra. Pues nada, aquí se habla el neerlandés. Somos la misma tierra, no borders, sin fronteras. Together we shine, unidos forever. Borders, sin fronteras, we are one. Y lo más loco es que hasta las leyes cambian. En Bélgica podés sentarte en un bar a tomar una cerveza a partir de los 16 años, mientras que en Holanda es a partir de los 18 años. Así que si te encontrás en esta situación, ya sabes de qué lado sentarte a tomar algo. También tenemos este dato curioso sobre una casa que está literalmente, la puerta de entrada está entre los dos países, por ejemplo esta. Y esta casa antiguamente pagaba impuestos en los dos países. Según los metros cuadrados que tenía de un lado, era el proporcional a pagar impuestos sobre ese porcentaje y el resto al otro país. Este pueblo que está tan locamente partido entre dos países son trozos de Bélgica que están en Holanda. Pero dentro de esos trozos de Bélgica encontrás que hay otro trozo dentro que pertenece a Holanda. Bueno, y esto es en la historia cuando se repartieron tierras a cambio de uno defender al otro, le iba dando tierras y bueno, te doy este trozo, te doy este trozo, te doy este trozo, te doy este trozo y yo no sé cómo al final se formó un pueblo ahí, ¿no? Donde todo está cortado. Casas, supermercados, restaurantes, iglesias que están separadas y rodeadas por otro país, y ese trozo de la iglesia como esta por ejemplo pertenece a Bélgica, todo alrededor es Holanda. Es un poco raro y extraño, pero bueno, esto es lo que podés venir a ver aquí si algún día tenés la curiosidad como yo. No hay nada para hacer en especial más que sentir que cruzar una frontera a la otra no cambia nada, porque ni el idioma cambia, sí quizás algunos precios y algunas leyes según la edad que tengas y a la hora de pagar impuestos. Pero por lo demás todo es muy normal, no te das cuenta que estás atravesando líneas y es curioso, pero no sorprendente. Lo más increíble de todo esto es que acá las fronteras están dibujadas en el suelo, pero no en las personas. Acá aprendes que los mapas pueden dividir territorios, pero de separar a la gente, olvídate. Porque cruzar una frontera acá es tan fácil como dar un paso. Lo difícil es animarse a cruzar las que llevamos adentro.